Centro Cristiano Amigos. Abre tu Biblia conmigo, por favor. Acompáñame con tu Biblia. Vamos a leer Salmo 119, verso 71. Y después vamos a leer otros pasajes más de la Biblia. Hoy quiero compartirte algo que estoy seguro te va a edificar. Como a mí me ha estado edificando. Sigo pensando en David, sigo meditando en la vida de este hombre. En verdad que me apasiona la vida de este hombre de la Biblia, esta historia de David, del rey David, porque a pesar de todo lo que él enfrentó, a pesar de todas las luchas, a pesar de todas las dificultades, la oposición, los problemas, y nada de eso lo detuvo de cumplir el propósito de Dios, cumplir la asignación del Padre. Y es que cuando nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios, no hay nada, literalmente, absolutamente nada que nos pueda impedir alcanzar nuestro propósito. Y David fue un hombre que padeció mucho. De hecho, yo creo que muchos en el lugar de David hubiéramos renunciado, hubiéramos tirado la toalla, aún con todo y el ungimiento del profeta, aún con todo y que teníamos ya la aprobación de Dios. Pero por todo lo que él experimentó, el rechazo, el dolor, el quebranto, el sufrimiento, el repudio de mucha gente, yo creo que muchos hubiéramos tirado la toalla. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque algunos con menos que esto ya andan queriéndose cortar las venas con un palito de paletas. Pero la verdad que David nos muestra, nos enseña que a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor, tú y yo debemos de seguir avanzando hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Decimos amén a esto? Salmo 119, verso 71. Mira lo que dice David: el sufrimiento me hizo bien. ¡Ay, jole! Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Quiero que lo lean conmigo, Nueva Traducción Viviente, una vez más. Dice: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Quiero compartir contigo este mensaje que se llama el inevitable proceso del dolor. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Un poco más fuerte, por favor. Lo más fuerte que puedas, por favor. Vamos a analizar la Biblia. Vamos a analizar la Escritura, la palabra de Dios. Ayúdenme, por favor, no me distraigan. Y vamos a meditar en lo que la Biblia dice, habla concerniente al sufrimiento o al dolor. Antes de entrar al tema, yo quiero preguntar: ¿cuántos han experimentado dolor en su vida? Levante su mano. Cualquier tipo de dolor, no solamente físico, pero también emocional, espiritual, relacional. Levante su mano. O a lo mejor dices: pastor, alguien te habló de mi vida porque ahorita estoy en medio de un proceso de dolor. ¿verdad? Entonces yo creo que este tema va muy ad hoc con el tiempo que estamos viviendo. El dolor es el costo para el crecimiento. Quiero que digan conmigo: el dolor es el costo para el crecimiento. De hecho, hay una palabra o hay una frase en inglés ya muy trillada. Es una frase, un cliché ya, pero es muy real, es muy cierto. Y los gringos dicen: no pain, no gain. ¿Sí? O sea, sin dolor no hay ganancias. Sin dolor no hay crecimiento. Y esto es una realidad, amados. Esta es una verdad que debemos de aprender a abrazar lo más pronto que podamos. Porque de lo contrario, si pensamos que el dolor es algo extraño a la vida del ser humano, entonces vamos a sufrir más, vamos a tener choques con nuestras convicciones, con nuestra fe. Porque muchas personas, incluso en medio del dolor, dudan no de la existencia de Dios, pero sí de su misericordia. Hay mucha gente que en medio de un sufrimiento, de un fracaso, personas que en medio de un duelo, personas que en medio de una pérdida, tal vez no duden de Dios, no duden de su existencia, pero dudan de su amor. Y yo creo que no hay nada más peligroso para el ser humano que dudar de lo que Dios es, porque Dios es amor. ¿Decimos amén a esto?
Entonces, mientras más pronto aprendamos que si queremos crecer, si queremos madurar, entonces el dolor será el inevitable proceso para ello. No hay otra manera, amados. Incluso cuando no somos conscientes de ello, incluso cuando no pensamos o no creemos que el dolor nos puede beneficiar de alguna manera, Dios está dirigiendo nuestra vida aún por medio del dolor. Mira lo que dice la Biblia, y para esto saqué varias versiones de la escritura. Job capítulo 36 verso 15. Me gusta esta parte de Job capítulo 36 porque después de que los amigos de Job refutaron con Job y Job también respondía y Job se defendía, y los amigos de Job le decían: es que tú eres un perverso, un pecador, te está pasando todo esto porque eres malo, eres pecador. Y Job decía: no, yo no hice nada malo, yo no me porté mal, Dios me castiga, no sé por qué. Y bueno, y después de todo este rollo se levanta un cuarto hombre, el más joven de todos, después de haber escuchado la disertación de los amigos de Job y cómo Job se defendía. Este hombre se levanta y entonces dice lo siguiente. Job capítulo 36 verso 15. La Nueva Traducción Viviente dice: pero por medio del sufrimiento Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Mira qué declaración está dando Eliú. Este mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual dice: Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. Este mismo pasaje en la Biblia de las Américas dice: Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempos de opresión. Y este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy dice: por medio del sufrimiento Dios salva al que sufre, por medio del dolor lo hace entender. ¿Qué nos está diciendo la Biblia a través de las palabras de este joven o de este hombre que encontramos en Job? Lo que literalmente nos está diciendo la escritura es que el dolor en tu vida y en mi vida tiene un propósito. Y escúchame con atención, porque si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, el propósito del dolor en tu vida no es destruirte, sino cambiarte. No es arruinarte, sino transformarte. No es aniquilarte, sino levantarte. No sé si me estoy explicando. En pocas palabras, Satanás te levanta para después dejarte caer, y Dios te humilla para después levantarte. Y muchas veces Dios utiliza el dolor en tu vida para que tú aprendas a humillarte delante de Él, y una vez humilde, entonces Dios te pueda levantar. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por eso. Proverbios 16:9 dice la Biblia: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Es decir, tú puedes tener los planes que quieras, puedes tener la visión que desees, pero al final de cuentas Dios dirige nuestros pasos. Y muchas veces, amado, no podemos pensar o no podemos creer que Dios utilizará el dolor para guiar nuestra vida, para guiar nuestro camino. Este es un mensaje no muy popular en la iglesia, y yo sé que es un mensaje arriesgado. Me estoy arriesgando inclusive a que mucha gente se desconecte en este momento en Facebook y en Instagram y en redes sociales, porque hoy el mensaje que la gente quiere escuchar es un mensaje halagüeño, ¿cierto? Es un mensaje de éxito, todo bien, pero yo sería negligente si no te enseño el panorama completo de la Biblia. Sería un mal pastor si yo te hablo solamente de las cosas bonitas, lindas que Cristo, que Dios tiene para ti, pero no te hablo de los procesos difíciles que como seres humanos tenemos que experimentar. Así que con riesgo de perder a muchos adeptos, y no nuestros ni de la iglesia, sino que mucha gente se decepcione, y no de nosotros sino del evangelio, hoy quiero disertar un poco sobre el tema del dolor, y quiero ayudarte a comprender que el dolor no necesariamente es tu enemigo. Obviamente no quiero que lo abraces como tu amigo, pero que entiendas que cumple un propósito en tu vida, porque la Biblia dice
en Romanos capítulo 8, que a los que amamos a Dios, todas las cosas, incluyendo, ¿no escuchó? Nos ayudan para, pero dice, esto es conforme a los que en su propósito han sido llamados. Ahora, hay veces que nosotros nos metemos en broncas y nos metemos en dolor por nuestras propias malas decisiones. Y hay otras ocasiones en las que sin deberla ni temerla, el dolor llega a nuestra vida, ¿cierto? ¿Cuántos aquí han experimentado dolor sin que necesariamente usted le hubiera abierto la puerta? Y dice, pero ¿por qué estoy experimentando esto? Yo no quería vivir esto. Bueno, porque eso es parte de la vida. O sea, quitémonos de rollos. Somos seres humanos, estamos en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, y cosas malas suceden a personas buenas y al revés. Cosas buenas le pueden ocurrir a personas malas. Hay un dicho por ahí que dice que el sol sale para todos, y eso es cierto, pero lo que me agrada es que la sombra del Omnipotente solamente está sobre aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Entonces la gente puede estar y puede disfrutar del sol todos los días, pero solamente aquellos que amamos a Dios podemos estar seguros bajo su sombra. ¿Alguien que pueda exaltar el nombre de Dios por esto? Vamos, exáltale. Entonces, muchas veces, amados, tendremos que pasar por el proceso del dolor. Ahora, el dolor no es el único instrumento que Dios utiliza para enseñarnos o para guiarnos. El primer instrumento que Dios utiliza está en su palabra. Digan conmigo su palabra. Díganlo más fuerte, su palabra. Y es que a Dios le agrada guiarnos, orientarnos, dirigirnos a través de su palabra. Cuando leemos, estudiamos, meditamos la Biblia regularmente, eso entonces nos ayuda a quitar de nuestra vida cosas que nos pueden llevar al dolor. Pero seamos honestos, muchos de nosotros no pasamos el tiempo suficiente estudiando la Biblia. Voltea con tu vecino y dile, se me hace que el pastor te sabe algo. ¿Cierto o no? Vamos, ¿cierto o no? Hay veces que no dedicamos tiempo leyendo su palabra. Porque déjame decirte, si dedicáramos más tiempo leyendo su palabra y aplicando lo que aprendemos día a día en ella, entonces probablemente nos evitaríamos un montón de dolores de cabeza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Pero como normalmente nos ocupamos de otras cosas, nos llenamos más de Facebook, de Instagram, de Twitter, o a lo mejor no necesariamente de eso, de trabajo y de muchas responsabilidades, y hacemos a un lado el tiempo de leer su palabra, de meditar la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, Dios no nos deja al ahí se va. No, muchas veces Dios utilizará el dolor como otra forma en la que Él nos guía y nos dirige. ¿Me estoy explicando? Porque cierto o no, amados, es más sencillo cuando estamos atravesando un momento difícil venir a buscar ayuda en Dios. ¿Cierto o no? No me diga que no. ¿Para qué nos hacemos? Si cuando estamos embroncados, empleitados, cuando tenemos un problema en el matrimonio, en el negocio, en la salud, lo que sea, es cuando más nos acordamos de Dios, ¿cierto? No tendría por qué ser así, pero así funcionamos y Dios lo entiende. Entonces Dios dice, ok, entonces yo voy a utilizar el dolor para guiarlos. ¿Para qué? Jamás para destruirlos, nunca para castigarlos, sino porque los amo, los quiero guiar, los quiero dirigir a que hagan mi voluntad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, en los jinetes que montan caballo o que montan burros, por ejemplo? ¿Qué es lo que utilizan los jinetes para dirigir al caballo? ¿Qué es lo que le ponen en el hocico, en la boca al caballo? El freno. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que el caballo disfruta eso en su hocico? ¿Crees que es cómodo? ¿Crees que es placentero? ¿Pero crees que es necesario? Porque si no lo tuviera, entonces el caballo se iría por donde él. Y muchas veces así actúa el dolor en nuestras vidas. No es cómodo, no es placentero, no es nada agradable, pero muchas veces es la única manera en la que Dios puede utilizarlo para dirigirnos. ¿Estás aquí? ¿Cuántos se habían puesto a meditar en esto?
¿Tiene sentido lo que estoy hablando? ¿Nos están cayendo veintes? Ahora, antes de continuar, yo quisiera recordarte una vez más lo que la Biblia dice concerniente a lo que escribió David. Él escribe Salmo 119, verso 71, en la Nueva Versión Internacional dice: me hizo bien. ¿Me hizo qué? Haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Me hizo bien. Ahora, ¿en qué sentido esto le hizo bien a David? ¿Cómo es que el dolor puede hacernos bien? ¿Cómo es que el sufrimiento puede ser una bendición para nosotros? C.S. Lewis dijo una vez que Dios nos susurra en nuestra comodidad, pero nos grita en nuestro dolor. En pocas palabras, amada familia, escucha esto con atención: el dolor es el megáfono de Dios. Cuando estás en un momento de dolor, es porque Dios está llamando tu atención. Dios te está diciendo: hey, acá estoy. Hello, voltea a verme. Porque creo que de otra manera estarías distraído con un montón de cosas. ¿Me sigues? Ahora, ya con esto en mente, podemos pensar entonces que cuando Dios está llamando nuestra atención por medio del dolor, significa que Dios no quiere dejarnos ahí. Si Dios está llamando tu atención como un megáfono en medio de tu dolor, es porque Dios te está diciendo: hey, estás sufriendo, estás en medio de tu dolor, pero no quiero que continúes ahí. Así que ven, sígueme, ven aquí, porque yo tengo mejores cosas para ti. Así que si ahorita estás enfrentando un momento de crisis y de dolor, no te preocupes. Es Dios tratando de llamar tu atención para decirte: hey, mírame a mí, porque yo soy todo lo que tú necesitas para salir adelante en medio de ese proceso difícil de tu vida. ¿Alguien puede exaltar y glorificar el nombre de Dios por esto? Exáltalo. No importa lo malo que sea el dolor o de dónde vino, Dios puede usarlo para dirigirte hacia tu propósito. Según a los Corintios capítulo 7 verso 9, encontramos cómo Pablo le habla a los creyentes en Corinto, quienes estaban experimentando persecución, estaban experimentando incomodidad, la iglesia estaba sufriendo, y Pablo les escribe: sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido o porque estén sufriendo o porque estén en medio del dolor, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. O sea, Pablo está diciendo: hey, ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento está bien, porque esto los está dirigiendo hacia Dios, porque los está haciendo más conscientes de su necesidad de Dios. Ahora, escúchame con atención. No tienes que estar contento cuando estás experimentando dolor, porque nadie se levanta a las 3 de la madrugada a ir al baño, a hacer del uno y se pega en la esquina de la cama y en el dedo chiquito del pie, ¿verdad? Y dices: ¡ay, gloria a Dios, aleluya! No, seamos honestos. Te pegas en el dedo chiquito en la cama y te bajas de la cruz, ¿cierto? Te olvidas que eres cristiano. No me diga que no levante la mano, pero yo sé que nos pasa, ¿cierto? Nos salen sapos y culebras y decimos de todo por el dolor. Entonces, no se trata, amados, no te estoy diciendo que cuando estés en medio del dolor o del sufrimiento, tú estés: ay, gloria a Dios, aleluya, no pasa nada. No es eso. No se trata de eso. No tienes que estar contento. Tienes que estar confiado. Es diferente. No estoy contento, pero estoy confiado porque sé que Dios tiene un propósito y Él lo usará para mi bien. Yo no entiendo ahora esto,
No comprendo por qué está sucediendo esto, pero puedo confiar en que Dios utilizará esto para mi propio beneficio. Dios va a usar mi dolor para guiarme en la dirección correcta, y entonces yo veré su mano poderosa rescatándome en medio de la aflicción. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Vamos, exáltale. Ahora, sí, pastor, todo chido, el dolor, pero nadie quiere pasar por eso. Yo no quiero experimentar dolor. Es cierto, nadie lo quiere experimentar. Pero ¿cuántos saben que crecer duele? ¿Cuántos saben? ¿Sabías eso? Crecer duele. En todos los sentidos, Omar. Cuando eres niño y estás creciendo, yo me acuerdo de mis hijos cuando estaban creciendo, les dolían los huesos. Hasta yo me preocupé, yo los llevaba con el pediatra para ver, no tendrán algo mal, estará algo mal. No, y los llevé con el pediatra y me decía, no, tranquilo, porque el crecimiento. Entonces, amados, si ahorita estás atravesando un proceso de dolor, significa que junto con el dolor viene el crecimiento. Así que no te preocupes, estás creciendo para la gloria de Dios. Exáltale si puedes, por favor. Ahora, ¿qué debo hacer cuando estoy atravesando un momento de dolor en mi vida? Pregúntame, ¿qué debo hacer cuando estoy atravesando un momento de dolor en mi vida? Qué bueno que me lo preguntas. Pensé que te ibas a ir con la duda. ¿Qué debo hacer cuando estoy atravesando por tiempos de dolor? Número 1, escucha, entender, digan conmigo, entender que el dolor no es un castigo de Dios, pero puede usarlo para mi corrección. ¿Sí? Entender que el dolor no es un castigo. Porque tristemente, amados, hay muchas personas que relacionan el sufrimiento con el castigo. ¿Te está pasando eso malo? Seguramente Dios te está castigando. ¿Te dio cáncer? Dios te está castigando. ¿Te corrieron del trabajo? Seguramente Dios te está castigando. Te dejó tu esposa, tu esposo. De seguro Dios te está. Pensar así, amados, tristemente es no conocer a Dios. Pensar que estás en medio de un dolor porque Dios está ajustando cuentas contigo es porque no conoces al Dios que sirves, al Dios que amas. Te hace falta meterte al seminario. Gracias por su entusiasmo. ¿Sí o no, Martín? Entonces, ¿qué debo hacer? Pregúntame, pastor, ¿qué debo hacer? Bueno, número 1, saca de tu mente y de tu corazón que Dios te está castigando. ¿Sí? No pienses, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, no pienses que es un castigo. Pero, di conmigo, pero, más fuerte, pero puede ser una corrección. Es diferente. Puede sentirse igual, pero es totalmente diferente. ¿Por qué? Eso, qué bueno que me lo preguntan. Eso, buenos estudiantes de la palabra. ¿Cuál es la diferencia, Silvia? Maestros del seminario, pastores, líderes. ¿Cuál será la diferencia entre corrección y castigo? Porque puede sentirse igual, pero no ser lo mismo. Ahí te va. La diferencia entre corrección y castigo es que el castigo es una consecuencia de tu pasado, mientras que la corrección es el entrenamiento para tu futuro. Cuando antes de venir a Cristo cometías muchos errores, hacías muchas cosas, entonces obviamente
venía el castigo, es decir, la consecuencia por lo que hiciste en tu pasado. Le entregas tu vida a Cristo, ahora Él es tu Señor y Salvador. Él te ha perdonado. ¿Te ha qué? Te ha lavado de todos tus pecados, te ha justificado, te ha santificado, pero tú sigues cometiendo errores, ¿cierto? Ok, entonces ahora cambia la cosa, porque ahora pasas de castigo a corrección. ¿Por qué? Porque ahora Dios te está preparando, te está entrenando para tu futuro. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, di conmigo, la diferencia entre castigo y corrección es el propósito. Porque Dios te corrige simple y sencillamente porque hay un propósito de Él para tu vida. Preocúpate cuando no te diga nada. ¿Vas bien? Entonces, la corrección es disciplina, no castigo. Son cosas diferentes. Cuando sucede algo malo, a menudo pensamos que Dios nos está castigando, cuando en realidad lo que está haciendo Dios es corrigiéndonos. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Pregúntame, pastor, ¿cómo lo podemos saber? Porque la Biblia dice que Dios no castiga a sus hijos. Isaías 53:5 dice que Jesús ya ha tomado el castigo por tu pecado y por el mío en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz, ¿qué dice la Biblia? Vamos, ¿qué dice? Fue sobre Él, fue sobre Jesús. El castigo por tu falta, por la mía, por tu culpa, por la mía, fue castigada en la cruz del Calvario. Jesucristo cargó sobre sí el castigo de tu pecado y del mío. ¿Me sigues? Entonces, Jesús ya ha tomado el castigo por tu pecado en la cruz. Cada pecado que has cometido, cada pecado que cometerás ya ha sido pagado. Así que Dios no te castiga por tus pecados, pero sí te corrige. Digo conmigo, sí me corrige. Dilo más fuerte, sí me corrige. Y se puede sentir igual. Y a lo mejor lo vas a sentir igual, pero el propósito es diferente. Porque mientras el castigo tiene la intención de destruirte, la corrección tiene la intención de formarte. Alguien que glorifique al Padre por esto. Vamos, exáltale. Exáltale. ¿Sí? ¿Me estoy explicando o no? ¿Por qué está tan callado hoy? Hoy como que este mensaje no es muy motivador, ¿verdad que no? ¿Qué dice Chimpa? Que mejor me hubiera quedado a verlo en YouTube. Pero es necesario, amados. Si queremos madurar y crecer, necesitamos aprender el propósito del dolor. ¿Me sigue o no? Entonces, escucha, su corrección, dijimos que corrección es diferente a castigo, ¿cierto? Es la evidencia de su amor, porque Él no quiere que sigas por el camino equivocado. Porque Dios, a quien ama, corrige y aplica corrección a todo el que tiene por hijo. Una forma en la que Dios nos corrige es a través del dolor. Ya lo hemos hablado, lo hemos visto. Hebreos 12, 8 al 10, tú lo puedes leer en casa, anótalo y en tu casa lo corroboras. Pero hay otro punto importante aquí. Dios no corrige a los que no son sus hijos. Di conmigo, Dios no corrige a los que no son sus hijos. ¿Alguien aquí aplicaría disciplina a un hijo que no es suyo? ¿Qué pasaría con usted si intenta hacerlo? Se meten en bronca, y más en estos tiempos, ¿va? Pregúntale a los maestros de escuela. Antes yo me acuerdo, no dabas bien la tabla del 5, la tabla del 7, y la maestra, mira, se entrenaba con la chancla, pero con el borrador. ¿A cuánto les tocó el borradorzazo de la maestra? Gloria a Dios, porque crecimos sin traumas, pero aprendiéndonos bien las tablas, ¿verdad? No, ahora no le puede decir ni mi alma porque ya se ofenden, ¿cierto? Pero, ¿cierto o no? Tú no puedes corregir a los hijos de otros. Puedes ver que se portan mal, puedes ver que hacen berrinches. Lo más que puedes decir es, uy,
qué niño, ¿no? Pero no haces absolutamente, porque no son tus. Ah, pero cuando es tu hijo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Llegando a la casa, ¿no? ¿Se acuerdan de las mamás de antes? No, las mamás de ahora. Mi hijo, pórtate bien. Ay, ten el celular para que te entretenga. No, por favor, no. No, así no. No te portas bien, saca el fajo y dale. Uy, perdón para los que, uy, eso es tan malo. Mira, a mí mi mamá me daba con la chancla y no me traumó. Al contrario, me ayudó, me formó. ¿Cierto? Pero yo no disciplino a gente que no es mi hija o mi hijo. A mis hijos yo los disciplinaba, ¿sabes? Me acuerdo que Asaf desde morrito fue bien tranquilo. De recién que lo teníamos, nos lo llevábamos, él y yo, a los hogares de amistad, porque desde siempre, desde que él y yo éramos novios, dábamos célula a matrimonios y siempre servimos en hogares de amistad. Por cierto, te invito a que te unas a un hogar de amistad, porque es mucho más fácil cuidarte de manera personal y puntual. Y recuerdo que en una ocasión llegamos a una célula, hogar de amistad, prácticamente nueva. Y la familia se había reunido, eran como 15 personas, y él y yo llegamos y teníamos a Asaf de brazos literalmente, pero siempre fue muy tranquilo y lo teníamos en su portabebé. A él nada más le dábamos el biberón y él era feliz, no hacía berrinche. Él cuando era bebé nada más hacía dos cosas, bueno, tres: comía, dormía y bueno, y entonces lo llevamos en su portabebé, lo pusimos ahí, nos sentamos y empezamos a dar la clase. Él estaba con su biberón así, sus piecitos arriba, se movía y él solito se arrullaba en el portabebé. No teníamos que hacer nada, solito. Y entonces llegó el padre de familia, el padre de la casa, llegó bien mal, que nos ve a mi esposa y a mí. ¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién nos invitó? Y que nos corre. Nos corrió y yo dije, caray, ya se puso brava la cosa. Y entonces y obviamente, imagínate, la familia, ¿verdad? No, papá, ¿qué te pasa? Y se empezó a armar ahí el alboroto y dijimos, ¿saben qué? No, tranquilos, nos vamos, no queremos ser motivo de discusión ni nada. Entonces él se agarró la pañalera y todo, yo agarré el portabebé con mi chiquillo y justo voy saliendo y entonces el señor que nos había corrido ve al chino y dice, ¡ay, qué bonito bebé! ¿De quién es? Pues es nuestro. Entonces pueden quedarse. Sirvió para algo el tremendo muchacho. Y puedo dar testimonio de esto. Al día de hoy esa familia sigue congregándose en una iglesia cristiana. Al día de hoy. ¿Qué hubiera sido si no hubiéramos llevado a ese niño? A lo mejor se hubiera perdido, ¿verdad? Pero ¿sabes? ¿Por qué dije esto? No, yo casi no tenía que corregir a mi hijo. Era muy bien portado. Pero mi niña también. Pero no podía corregir a los hijos de alguien más, porque no eran mis. Exactamente así ocurre con Dios. ¿Sabes? Dios te corrige porque eres su hijo. Pero ocúpate cuando te deje hacer lo que quieras. ¿Me sigues o no? Ahora, seguir a Jesús significa cooperar cuando Dios trae cualquier tipo de corrección a tu vida. No porque Él quiera castigarte, sino porque Él te ama. Cuando Dios te corrige, escucha esto con atención. Cuando Dios te corrige, Él no está enojado contigo. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Verdad? Su mano. Y cierto, ¿no? A veces nuestros hijos nos sacan canas verdes y los disciplinamos enojado y le damos con todo, ¿verdad? Porque nos enojamos. No, pero Dios no es así. Dios no es como tú y como yo. Él no está enojado contigo. Él se preocupa por ti y por eso te corrige. La Biblia dice en Hebreos 12:7: entonces soporten estos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus
hijos. Hebreos 12:7, palabra de Dios para todos. La corrección de Dios es para tu bien, incluso cuando causa dolor. Número 2, rápidamente porque ya el tiempo está acabando. Lo segundo que debemos de aprender es que el dolor que ahorita experimentas, ponme atención acá, el dolor que ahorita sientes puede estarte evitando un dolor mayor. Job 36:16 dice: Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Algunas veces Dios usa el dolor para protegerte y guardarte. Por ejemplo, ¿alguien aquí ha comido unos taquitos echados a perder? ¿Sí? ¿Qué pasa? O una torta ahogada con un montón de chile, pero resulta que la carne no estaba muy buena. ¿Qué sientes en la noche? ¿Dónde? Y eso indica que ¿qué? Que hay un problema. Y si no lo atiendes, ese problema se puede agravar. ¿Me estoy explicando? Cuando estás haciendo ejercicio, sabes que tu cuerpo experimenta dolor y tú dices: no, hasta aquí ya, este es mi límite, porque si intento sobrepasar la capacidad de mi cuerpo, entonces me puedo causar un daño, vamos, mayor. Entonces, lo segundo que debes de entender, si ahorita estás atravesando un proceso de dolor, probablemente es porque Dios te quiera reservar, te quiera cuidar de un dolor mucho más grande. ¿Me sigues? Si ahorita sientes un dolor pequeño en tu cuerpo, no lo ignores, hazle caso, porque tal vez Dios te está librando y avisando de un dolor más grande. Pero a veces somos negligentes, ¿cierto? Cuando estás en dolor emocionalmente, a menudo significa que algo está fuera de lugar en tu relación con Dios. ¿Alguien aquí ha sentido dolor en sus emociones? Levante su mano. Cuando en tus emociones hay dolor, probablemente te desfasaste de tu relación con Dios, o de tu relación con otros, o incluso contigo mismo. Las emociones heridas, lastimadas, amada familia, cuando hay dolor en las emociones, es porque probablemente nos desajustamos, nos desalineamos de una vida correcta con Dios. Porque caminabas tomado de su mano todo el tiempo, buscando su rostro, adorando, alabando, exaltando, y de pronto lo dejaste de hacer y comienzas a sentir tristeza en tu alma y en tu corazón. Entonces muchas veces el dolor en tu alma, en tus emociones, no es otra cosa sino el indicativo de que te estás desfasando de Dios, de su presencia, o de la relación con otras personas, o incluso contigo mismo. ¿Me sigues o no? Él usa el dolor para evitar que sigas caminando hacia una trampa oculta. Muchas veces llama tu atención a través del dolor para que no continúes avanzando. Piensa en la historia de David. Los primeros 20 años de su vida todo salió mal. Pasó por todo tipo de injusticias, enfrentó persecución, fue acusado de rebelde y experimentó conflictos con sus hermanos, con su padre. Fue perseguido sin razón, fue maltratado, dolosamente fue perseguido por años. Pero Dios lo estaba preparando. Y mientras David estaba en este proceso de más de 20 años con dolor, con sufrimiento, Dios lo estaba cuidando, lo estaba preparando, lo estaba guiando y lo estaba haciendo crecer para que estuviera listo para ocupar el trono. Hey, te tengo noticias. Si estás atravesando un momento difícil, un momento de dolor, no lo tomes como una sentencia de muerte para tu alma. Tómalo como un momento en donde Dios te está capacitando, te está preparando, te está equipando para que pronto puedas ocupar el lugar que Dios ya tiene reservado para ti. Vamos, exáltale, exáltale. Dios está ahí en medio de tu dolor. Pero muchas veces, amada familia, póngame atención acá, debido a que no vemos el panorama completo como Dios lo ve, muchas veces en medio del dolor nos impacientamos y perdemos la esperanza y renegamos, ¿cierto o no? Tal como Job lo hizo. Pero si tú y yo somos hijos de Dios,
debemos de saber y estar seguros que el panorama que Dios tiene es mucho mejor que nosotros, que el de nosotros, y debemos de confiar en Él. Tal vez no puedes ver el panorama ahora, tal vez nunca lo entenderás por completo aquí en la tierra, pero cuando estemos en su gloriosa presencia, tú vas a ver el proceso del dolor y vas a decir: con razón. Pues que gracias, Dios, porque ahora lo entiendo. Tal vez ahorita no lo ves y tal vez no lo veas, pero tienes que confiar. Esto se trata de fe. Fe no tiene que ver con lo que ves, sino con lo que crees, y estás seguro de lo que Dios hará en tu vida. ¿Estamos de acuerdo con esto? Vamos, dale un fuerte aplauso a Dios si tú lo crees. Ponte en pie, por favor. Número 3, ¿qué otra cosa debo aprender en medio del dolor? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Número 3, acércate a Dios con tu dolor. Acércate a Dios. Vente, Martín, vamos a ministrar a la iglesia. Segunda de Corintios 1, 8 al 9 dice: porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en que Dios resucita a los muertos. Cuando experimentas algo doloroso en tu vida, escúchame, solo tienes dos opciones. ¿Cuántas opciones? La primera opción es alejarte de Dios. La primera opción. Y la segunda es acercarte a Él. Ahora, déjame decirte, en medio de tu dolor, alejarte de Dios es lo más insensato que puedes hacer. ¿Me estás escuchando? ¿Tengo tu atención? En medio de tu dolor, alejarte de Dios no tiene sentido. Pregúntame, ¿por qué, pastor? Porque si te alejas de Dios, entonces te alejas de la fuente, de la más grande fuente de todo consuelo. ¿Me estoy explicando? Mucha gente en su dolor se aleja de Dios, pero se acerca al alcohol. Mucha gente en su dolor se aleja de Dios, pero se acerca a las drogas. ¿Alguien está recibiendo esto? Mucha gente en su dolor se aleja de Dios, pero se acerca a los vicios. Lo más insensato que tú puedes hacer en medio del dolor y el quebranto es alejarte de Dios, porque Dios es la fuente de todo amor, de toda esperanza y de todo consuelo. No encontrarás consuelo, salvación y vida lejos de la presencia de Dios. ¿Te ayuda esto? ¿A cuántos les está ayudando este mensaje? ¿Cuántos dicen: ay, gracias, porque me estaba acercando a fuentes incorrectas? Muchas veces en medio del dolor te vas a acercar a una personas incorrectas. En medio del dolor y la frustración te puedes acercar a personas que están igual de dolidas que tú. No sé si me estoy explicando. Alejarte de Dios en medio de tu dolor es lo más insensato. Por eso hoy estoy haciendo un llamado a la iglesia: acércate a Dios, ríndele todo a Dios, entrégale todo a Dios, confiésale todo a Dios. Pastor, pero es que lo que me hicieron me dolió. Yo sé, pero es que no sabes, pastor. Si tú supieras, no me pedirías que perdone o que suelte o que confíe. Mira, yo no sé cuál es la causa de tu dolor, pero lo que sí sé es que Dios puede utilizar ese dolor en bendición en tu vida si te acercas a papá. Así que hoy quiero llamar aquí al frente a aquellas personas que han estado batallando con algún dolor en su vida, en su alma, en su corazón o aún en su cuerpo. Vengan al frente rápidamente. Vengan ahora y entreguen ese dolor al Señor. Entréguenle todo ahora, vénganse. Yo sé que hay más gente, vengan al frente. Vamos, entrégalo todo. Eso. Te lo entrego. Acérquense. Todo te lo debo. Vamos.
pena pasar al frente. A lo mejor alguien te rompió el corazón y dices, pastor, esto me dolió tanto. Pero ¿sabes? Aún Dios permite corazones rotos. Te voy a decir por qué. Porque es preferible que sufras un poco ahora y no que sufras el día de mañana por toda tu vida. Así que muchas veces los corazones rotos que hoy experimentan quebranto no es otra cosa sino la protección de Dios para tu futuro. Ven, acércate y vamos a declarar que el Señor restaura nuestras vidas en el nombre de Jesús. Iglesia, levanta tus manos, todos adorando, todos orando al Señor. Vamos, 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 háganlo. Rindo a ti, Jesús. El cordero que inmolado fue, díselo. El cordero que inmolado fue, hoy tú reinas con todo poder, coronado en adoración. Vamos, entrega tu dolor ahora. Digno es el cordero que inmolado fue. Hoy tú reinas con todo poder, coronado en adoración. Digno es. ¿Por qué no me ayudan los líderes y el equipo de intercesión? Vénganse, vamos a orar por esta gente hermosa. Acérquense, líderes, equipo de intercesión, vénganse, vénganse, vénganse. Vamos a orar por esta gente, vamos a bendecirles. Vamos a bendecir a estas familias, vamos a declarar que el dolor, que el quebranto, que la aflicción no es otra cosa sino Dios forjando su vida, forjando su carácter. Vamos, vamos, vamos. Aquí, Lulu, mira. Aquí hay una persona. Aquí hay más personas. Si es un hombre, no importa, pon tu mano en sus hombros y ahí ora por él. Por esta familia hermosa, eso. Vénganse, vamos a orar por ellos. Iglesia, extiende su mano, vamos a orar por esta gente hermosa. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que el dolor se va de sus vidas y ellos comienzan a experimentar libertad, gozo, plenitud. Padre, hoy en el nombre de Jesús, eso que les causó dolor en el pasado, eso que les causó dolor por esa pérdida, por ese quebrantamiento, por esa enfermedad, por lo que sea, Padre, hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú lo utilizas, Padre, para formarles, para levantarles, para transformar sus vidas. Aún en medio del quebranto, Padre, aun cuando ellos no vean el sentido o el propósito, Señor, que tu Espíritu Santo toque sus mentes y sus corazones de tal modo que ellos puedan creer que tú tienes algo mejor para sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús los bendecimos. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Vamos, iglesia, ora, levanta tus manos, adora. Vamos, el Cordero. Decláralo. El cordero que inmolado fue. Centro Cristiano Amigos.